Estamos de regreso en A Primera Hora, un programa pensado para ti. Gracias por seguir con nosotros, gracias por seguir con este su espacio a primera hora. Y en la primera hora nos visita, tenemos un invitado sumamente, todos son especiales, el hoy sumamente especial, César Dargan, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada del CONET. Bienvenido, César. Buenos días, César. Buenos días, qué placer estar con ustedes en mi primer programa del año. ¿Es verdad? Sí. Caramba, qué interesante, sobre todo porque en este primer programa del año nosotros estamos tratando de hacer un balance sobre los temas que a la población le interesan. El tema del código laboral y la conversación que ha quedado. Ustedes participaron porque ustedes llevaron una propuesta al sector empresarial. ¿En qué inicia este año con ese tema? ¿Cómo va eso de cara a una reforma laboral integral? Definitivamente es un tema que a todos nos interesa y que creo que estamos más cerca que nunca de poder modernizar nuestro código laboral. Un código laboral que ahora este año cumple 33 años. Desde el año 1992 hasta la fecha, el país cambió, el mundo cambió. Las realidades que enfrentamos en el mercado laboral son muy distintas a hace 3 décadas y por eso estamos confiados y optimistas de que estamos bien avanzados en lo que podría ser el proceso de modernización. Sí, efectivamente hemos trabajado y hemos participado durante 3 años en el Consejo Consultivo del Trabajo y anterior a eso, durante la última década, en diferentes intentos que se hicieron para modernizar el código. Yo creo que lo que se ha presentado al Congreso todavía tiene espacio de mejora, tiene espacio de poder ser realmente modernizador, ser verdaderamente transformador. Y esa es la voluntad que tenemos y lo que hemos expresado de seguir la conversación y que ojalá a partir de esta legislatura tengamos algún nivel de avance tocando todos los temas. Los temas incluyendo la cesantía. Efectivamente, y te lo digo de manera frontal y sin tapujos. ¿Por qué la cesantía? Bueno, porque un código que está abordando temas como la jornada laboral. ¿Qué se está discutiendo en el mundo ahora mismo? Flexibilizar la jornada, nuevas modalidades de trabajo. Eso se veía lejísimo. Ese era el futuro del trabajo antes de la pandemia. Pero esa es la realidad actual. Estamos hablando de formalización, estamos hablando de mejoras de las condiciones laborales, de nuevas modalidades de trabajo. Entonces, ¿cómo podemos, si hemos planteado sobre la mesa, cuáles son las cargas laborales que actualmente afectan, no solamente a la empresa, porque en la medida que el empleador tiene cargas laborales altas y no puede traducir eso en mejoras significativas de salario y en adición te genera inseguridad jurídica, pues todavía el ambiente de inestabilidad es bastante marcado. Y lo que se ha planteado, que es sumamente razonable, lo discutimos en el Congreso, lo discutimos en el Consejo Consultivo del Trabajo y en cualquier escenario estamos dispuestos a hacerlo, es algo que ni siquiera afecta a la mayoría de los trabajadores de la República Dominicana. Nosotros planteamos un tope del cálculo de la cesantía de hasta 10 salarios mínimos. Te traduzco eso al español. El salario mínimo no sectorizado actualmente en República Dominicana es alrededor de 25,000 pesos. 10 salarios mínimos es 250,000 pesos. Es decir, todo dominicano que gane menos de 250,000 pesos, el salario que se utilizará para el cálculo de su cesantía será el salario que le corresponde, hasta 250,000 pesos. A partir de los 250,000 pesos, y estamos hablando del 2% del total de los empleados formales de la República Dominicana, el cálculo que se usará será precisamente esa base establecida. Ahí hay una referencia. La otra referencia es 6 años en la acumulación de la cesantía. ¿Qué sucede en República Dominicana? La cesantía es una indemnización porque el empleador termina sin una causa justa el contrato de trabajo e indemniza al trabajador. En otros países tú tienes un fondo de desempleo, tú tienes diferentes modalidades de auxilio al trabajador en esos momentos. Aquí tú tienes una ventana abierta que va acumulando en el tiempo. Y efectivamente, a partir del año 2001, que tenemos una ley de seguridad social que plantea inclusive cotizaciones, pensiones, seguridades, se convierte en una doble carga lo que está haciendo. ¿Por qué 6 años? Porque según establecen las estadísticas, la rotación en el mercado laboral actual en la República Dominicana, dependiendo del sector del que se trate, puede ser 3, 4 o 5 años. 6 años está por encima. Ahora bien, esas dos propuestas, si no estamos de acuerdo, también estamos completamente abiertos a revisarlas, a estudiar otras que puedan ser más factibles, pero lo que entendemos es que no debemos desaprovechar esta gran oportunidad para modernizar nuestro marco normativo. Y antes de que mis compañeros te aborden, ustedes con los sindicalistas, con Pepe Abreu y compañía, porque él ha estado aquí en varias ocasiones y dice, no hay forma de que se elimine la cesantía. Eso no va.
Le hicimos una propuesta, a primera hora le propuso, y ustedes han hablado con los empresarios de cara a que se cree ese salario por posición donde tú digas, si el salario es 25, yo te pongo 23, pero se paga 25 para que esos dos vayan a ese seguro que va acumulando esa cesantía, que si al empleado lo tiene que cancelar por alguna falta, eso se queda a favor del empleado. Si el empleado renuncia, eso se queda a favor de la empresa, perdón. Entonces, eso sería una propuesta. ¿Ustedes han hablado de alguna forma con ellos para que esto pase? Porque por los sindicalistas esto no va a pasar. Mira, un rasgo diferenciador de la República Dominicana, iniciando este año 2025, y si nosotros echamos un vistazo a nuestro vecindario, es precisamente ese clima de paz social que tenemos en nuestro país. Tú puedes tener diferencias políticas muy marcadas, y las tenemos en nuestro sistema. Tú puedes tener diferencias en muchos aspectos, pero aquí existe paz social y específicamente paz laboral. Hay una relación de mucho respeto, de mucha cercanía, de mucho diálogo con el sector laboral. Pepe, Gabriel, Jacobo, las tres centrales, muchos dirigentes sindicales se merecen todo nuestro respeto y constantemente estamos conversando. La invitación que les reiteramos y les seguimos haciendo es abrirnos la mente, es a ver al futuro, es a no aferrarnos a la República Dominicana del pasado, es a ver esto de manera holística. No es quitar la cesantía, no es poner esto, es que veamos una reforma integral que pueda, si estás haciendo ajustes a la cesantía, garantizar derechos que bajo ningún concepto se deben afectar los derechos adquiridos de los trabajadores. ¿Qué quiere decir eso? Que el que hoy está en una relación laboral, hasta que su contrato de trabajo termine, se le mantienen las mismas condiciones que plantea el Código del año de 1992. Esta es una invitación a hablar del futuro. Y en esa invitación que insistimos con los colegas, con los amigos sindicalistas, ojalá esta pausa en el Congreso hasta la próxima legislatura nos permita avanzar en la conversación. Sí. César, me gustaría que, y más que tú dices que es tu primer programa del año, ver o analizar los principales retos que desde el punto de vista de la empresa privada se tiene, tanto ustedes como empresa privada, como los principales retos que tiene el gobierno de cara al manejo del país en este 2025. Yo creo, Elías, que precisamente si nosotros evaluamos, al menos desde el punto de vista económico, el año 2025 fue un año bueno para la República Dominicana. Si nosotros hicimos a finales del año 2023 la 10ª convención empresarial, que nos permite analizar cómo va la República Dominicana y plantear algunas propuestas al mediano plazo de los próximos 4 años. En ese momento, al cierre del 2023, el crecimiento promedio que había tenido nuestra economía era de un 5.2% en los últimos 30 años. Esto es algo importante. Y había bastante incertidumbre en el ambiente de cuál sería el comportamiento de nuestra economía en el año 2024, o las inflacionarias, inestabilidad en los mercados, en los principales mercados con los que tenemos relaciones, dudas en el mercado local de qué ocurriría con adecuación de algunas normas. Y superando todo eso, cerramos el año con un crecimiento por encima de un 5%. Ahora bien, el reto principal que tenemos es cómo convertimos ese crecimiento económico en desarrollo humano, en desarrollo real de nuestro país. Por eso lo que planteamos fue una transición hacia una economía de bienestar en el que tú no solamente midas que si el Producto Interno Bruto crece o no, sino que tú midas cómo va la educación, cómo va la salud, cómo va la vivienda, cómo va el empleo. Y todas estas transformaciones, la gente, como me decía Lorena hace un momentito, lo que a la gente le interesa, realmente tú puedas sentirlo. Efectivamente, estamos iniciando un año 2025 turbulento en el mundo. Nosotros vemos inestabilidad política, fenómenos de la naturaleza, muchas crisis económicas simultáneas, y esta situación no deja de ser una preocupación en la República Dominicana porque, aunque somos una isla, no estamos aislados a lo que pasa en el resto del mundo. Entonces, en primer lugar, quizás eso, cómo puede la República Dominicana seguir vadeando, seguir superando estos retos en el mercado global. Por otra parte, hay temas estructurales internos, la informalidad. Ojalá este sea un año de poder combatir de manera frontal la informalidad. Informalidad en el mercado laboral que les resta derechos a los propios trabajadores. Informalidad en las contribuciones tributarias que limita los ingresos que tiene el Estado. Informalidad que genera competencia desleal entre las empresas. Entonces, ojalá eso no sea un tema teórico, sino que podamos efectivamente enfrentarlo. Y al final del día, seguir sentando las bases de una democracia que funcione.
que si bien es cierto, el gobierno concentra un poder importante por su mayoría política en el Ejecutivo, en el Congreso Nacional, en los municipios, no menos cierto es que la diversidad se respete y que la alternancia y el diálogo político con altura pueda mantenerse para tener un clima de confianza y poder seguir impulsando desarrollo. César, al final del año 2024 había hasta cierto punto un rumor que corría por las calles de que había poco efectivo en la calle, de que el año iba a terminar mal, que no había dinero. Sin embargo, ayer mirábamos algunos de los resultados que tú compartes ahora, como el del crecimiento del Producto Interno Bruto, de que la inflación se mantuvo dentro del rango meta, de que el déficit fiscal de la República Dominicana para el año 2024, que se proyectaba en 3.1, terminó en 2.9. ¿Cómo termina sintiendo realmente el sector empresarial, el ambiente económico de la República Dominicana? Aquí se respira un ambiente de confianza. Y se respira un ambiente de confianza porque al margen de estos retos que están por delante, y realmente no podemos negarlos, lo que hemos vivido en los últimos 20 o 30 años en nuestro país, no importa el gobierno de turno, sino lo que como sociedad hemos podido construir es mucho más fuerte que estos temas coyunturales que podrían afectar. Esa confianza se reafirma y se reitera ahora iniciando el año 2025. De hecho, a finales del año pasado, ya algunos sectores hicieron anuncios, compromisos de inversión para el año 2025. La Asociación de Industrias, por ejemplo, esta semana el sector turismo hará anuncios adicionales en el marco de la Feria Internacional del Turismo de Fitur en Madrid. La zona franca, mira, te pongo un ejemplo. La zona franca, nosotros a finales del 2023 visualizamos un crecimiento de al menos de 200 empresas nuevas en los próximos 4 años. Cuando veía las cifras del cierre del 2024, eso sería razón de 50 empresas por año. El año pasado se instalaron 62 nuevas empresas en zona franca. Entonces, el ambiente es de confianza y por eso también el compromiso es de manera conjunta poder seguir trabajando en los ajustes, en las reformas estructurales requeridas para poder dar el salto todavía mucho más alto. Esas reformas requeridas, César, está pendiente la reforma fiscal que se quedó en el Congreso el año pasado, que parecería como que ya la sacaron de la agenda y que no la piensan volver a tocar en los próximos años. Nosotros hemos dicho aquí que estamos de acuerdo con una reforma fiscal, pero no esa que presentaron, no donde graban todo y algunas cosas se quedan un poco ambiguas. Pero ayer, o mañana, mejor dicho, se pone en ejecución el aumento del peaje en 3 o 4 puntos del país. Y decía el ministro de Obras Públicas que no es un aumento, sino es una nivelación. Hoy en el comentario yo decía, ¿cómo tú me vas a decir que es una nivelación cuando yo tengo las calles con hoyos, cuando yo tengo poca señalización, poca iluminación y no hay un pase de revista? Entonces, ¿cómo podemos explicarle esto? ¿Y será que nos están colocando la reforma por otra vía? Con préstamos, con aumento, con muchísimas cosas que subieron, que no estaban contempladas en la reforma, pero aumentaron y ya no hay forma de que bajen. ¿Qué hacemos con eso, César? Mira, esa economía de la que he tratado de ser optimista, sumamente positivo, crecimiento, estabilidad, confianza. Esa economía, sobre todo desde el punto de vista de la administración pública, de la gestión del Estado, enfrenta durante años una serie de temas estructurales. Y sin ser muy teórico, los egresos superan los ingresos. Es decir, del dinero que al Estado le entra, gasta más de lo que puede realmente gastar. Entonces, ese déficit que nosotros tenemos y que va creciendo en el tiempo, definitivamente tiene que ser abordado. Yo traté con ustedes el tema de la posible, cuando era una posibilidad, reforma fiscal en este programa, y al margen de los componentes técnicos, tributarios, fiscales, nosotros decíamos, mira, esto es una decisión política que tendrá que tomarse en el momento en que las condiciones lo permitan. Lo que sí tenemos es que entender de que el intento del año pasado o la propuesta del año pasado fue una etapa que terminó. Esa propuesta presentada y luego retirada de manera responsable por el presidente Abinader ya es una etapa cerrada. Nosotros no podemos seguir viviendo el duelo, llorando el muerto. Esa cerró. Lo que no podemos evitar es de reconocer que hay una situación que tenemos que abordar. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, cuando se presentó y fuimos convocados o participamos voluntariamente en las vistas públicas en el Congreso Nacional, llevamos una propuesta.
¿Y cuál era esa propuesta? Tenía 3 componentes. 1, racionalización del gasto, porque evidentemente vas a gastar más que lo que te entra si no tienes controles en algunos escapes que siguen estando vigentes. Me refiero a duplicidad de funciones, me refiero al déficit del sector eléctrico, me refiero a gastos que tiene el Estado y que ha venido acumulando en el tiempo y que tienen oportunidad de mejora. 2, medidas administrativas no tributarias. Nosotros veíamos el tema de la informalidad que les mencionaba hace un ratito y cómo la evasión genera un perjuicio y a través de digitalización, de la facturación electrónica, de mecanismos de control, se puede lograr aumentar hasta en un 10% las recaudaciones actuales. Y 3, efectivamente, medidas tributarias. Entonces, lo que estamos viendo por delante es que efectivamente, no habiendo tenido la oportunidad de hacer una verdadera reforma integral, evidentemente en el tiempo se tendrán que ir tomando medidas que puedan conducir a nivelar y a poder garantizar tener los ingresos que el Estado requiere y ojalá esto se haga de la manera más prudente posible. César, saliéndome un poco ya de la parte más económica, yo siempre he pensado que una de las cosas que más daño le hacen a las sociedades es como las fragmentaciones, donde la gente se divide. Tú eres empresario, yo soy patrón, ese tipo de cosas le hacen mucho daño. Y veo y siempre he destacado acciones de la empresa privada como Creso con el tema deportivo, en los sueños olímpicos. Hemos hablado aquí de la parte educativa con Educa. Veo ahora un ejemplo, Manuel Estrella con el tema deportivo. Los empresarios tienen también una alianza con algunas empresas. Sí, entonces ahí voy. Esa visión, ¿cuál es la visión del empresariado de este tipo de temas? Más allá de los temas meramente económicos que obviamente le afectan de manera directa, pero estos temas que son de características más sociales. Bueno, definitivamente el tema de la sostenibilidad ocupa un lugar importantísimo en la agenda. Y yo digo a veces en tono de un poco más informal, de que ojalá yo hablar más de esa agenda y no de todos los problemas que nos la pasamos hablando. Porque la acción empresarial responsable es la tendencia actual. En nuestro país hemos tenido una transición sin darnos cuenta, un relevo generacional en las cabezas, en la gestión de las empresas, que ha tenido que abrirse al mundo, reconocer que no solamente es cómo la empresa genera lucro, es sostenible financieramente, sino cómo tiene un impacto en su comunidad y a su vez eso repercute positivamente en toda su operación. Si tú llegas todos los días a tu empresa y tus colaboradores tienen problemas porque tienen un hijo enfermo y no tienen un hospital al cual llevarlo, porque su salario no es suficiente, porque la educación de sus hijos no les sirve para nada, tú tienes un ambiente bastante cargado y negativo. Por eso es el paso que va un poquito más allá, de no solamente pensar en cómo van los números de mi empresa, estoy vendiendo mucho, no estoy vendiendo, sino qué impacto yo estoy teniendo real en la sociedad y en que mi país pueda cambiar. Hay muchísimas iniciativas que están ocurriendo y yo creo que la tendencia actual y que debe mantenerse es una acción empresarial responsable en la cual la sostenibilidad ya no es un tema romántico que suena lindo en los discursos, sino que se incorpora directamente en los modelos de negocio. Cuando tú tienes el impacto económico, el impacto social y el impacto ambiental en la operación de la empresa, eso también te genera una rentabilidad. Entonces, como tú has mencionado, Elías, en temas tan diversos como la salud, como la educación, como el deporte. Mira, a mí me encanta ver las iniciativas que promueve Loreni, una de ellas la que tiene que ver con el banco de sangre y asumir con sensibilidad un tema tan importante, porque al final del día tú construyes redes, tú tocas corazones, tú tocas sensibilidades que te permiten luego transformar la vida de la gente. Entonces, detrás de eso están las empresas. Hay algunas que quizás son más visibles y cacarean sus huevos. Hay otras que prefieren simplemente hacer su obra y que los resultados hablen por sí mismos. Pero yo creo que si comparamos nuestro sector empresarial, desde la muy microempresa hasta las grandes empresas, es la tendencia que estamos viviendo. Ahora, tú dices eso y me parece sumamente interesante, sobre todo por la posición positiva en la que inclinas que se ve el país con el sector empresarial y con la economía. Pero nosotros hemos sentado aquí a diferentes sectores empresariales, a PYME, pequeñas y medianas industrias, a ANI, entre otras, y el panorama no es tan positivo de parte de todos porque sienten que la economía que circula no está circulando como debería. Entonces,
eso corresponde a que tal vez los grandes empresarios que están dentro del CONEP, no sé si son todos grandes, pero hay grandes empresas, tienen asegurados algunos sectores mejor que los pequeños, o por el modelo de negocios, o por qué. Porque cuando tú te pones a ver, no todo el mundo te dice que es positivo. Qué bueno que haya diversidad de opiniones, porque eso significa que hay ambientes distintos. Sí, y tenemos que ser muy, muy, muy objetivos para no caer en la pasión del momento de que un tema de coyuntura afecte la visión de que yo pueda tener de cómo van las cosas o hacia dónde creo que van las cosas. Mira, el CONEP es una diversidad inmensa. El CONEP al día de hoy son 82 asociaciones, 66 empresas, pero con las asociaciones que son con las empresas que son parte de nuestras asociaciones, ese número llega a 60,000. Te estoy hablando de empresas de todos los tamaños. En el tejido empresarial de la República Dominicana, el 85% de las empresas tiene menos de 15 trabajadores. El 95% tiene menos de 50 trabajadores. El tejido empresarial nuestro son las micro y pequeñas empresas que son parte de la estructura del CONEP. Pero asimismo, cerca del 60-65% de las contribuciones las hacen las grandes empresas. Entonces, lograr esa combinación y esa alternancia. Ahora, yo respeto bastante la visión que pueda tener aquellos más críticos de la situación que estamos viviendo. Yo sí me aferro a la convicción de que no solamente nos miremos el ombligo hacia adentro, cómo van estos numeritos, si van bien o van mal, sino comparémonos. Lo que hemos visto iniciando este año y lo que falta. Enero no termina y promete. Sí. Enero no termina y promete. ¿Pero qué promete? Nosotros estamos apenas días de una transición política en los Estados Unidos que traerá un cambio disruptivo significativo. No solamente en los Estados Unidos, sino en las relaciones de una superpotencia con el resto de los países del mundo. Nosotros vivimos al lado del país con la crisis más grave política, social, ambiental que pueda tener en el mundo. Nosotros somos testigos de primera fila de lo que está ocurriendo en Venezuela. Nosotros vemos lo que está pasando en el mundo. Y cuando vemos cuáles son las situaciones, los retos que tenemos que enfrentar en la República Dominicana, decimos, mira, cuidemos esto que tenemos, trabajemos juntos para mejorar todo lo que pueda mejorar, pero no ignoremos de que en algunas situaciones estamos mucho mejor que el resto de los países. Pero tú entiendes entonces que con la entrada de Donald Trump nuevamente en Estados Unidos sería un mayor nivel de oportunidades para la República Dominicana. Yo quiero seguir siendo optimista y entender que sí. Caramba. Si nosotros comparamos las administraciones demócratas y las administraciones republicanas y su relación con la República Dominicana, posiblemente nos demos cuenta que el balance ha sido positivo con administraciones republicanas. Evidentemente no quisiera entrar en la comparación de los aspectos domésticos o de la política local en los Estados Unidos y algunas propuestas bastante atrevidas que ha planteado el presidente electo Trump. Sin embargo, en lo que puede representar una oportunidad a la República Dominicana en temas de nearshoring, en temas de mejores oportunidades, en temas de seguridad hemisférica, en temas de seguridad y estabilidad política, pues hay muchas cosas que puedan ocurrir y creo que debemos estar atentos. César, la inteligencia artificial representa quizás no solamente el mayor avance tecnológico de los últimos años, sino también que trae consigo muchísimos retos para todos los sectores. El sector educativo tendrá sus propios retos, pero saber si desde el CONEP se ha estudiado de qué manera pudiera impactar la inteligencia o el uso de inteligencia artificial dentro de la economía, el sector empresarial de la República Dominicana, sobre todo porque mucho de lo que se dice es que la inteligencia artificial va a sustituir mucha mano de obra. La está sustituyendo. La está sustituyendo y eso, así como aumenta rentabilidad desde un punto de vista, también tiene un impacto importante en la economía. Mira, yo me río un poco porque la primera pregunta que Loreni me hizo tenía que ver con el código laboral. Y a mí me hubiese encantado incluir en la conversación el tema de inteligencia artificial, automatización, robotización, porque son las tendencias que estamos viendo, no como algo del futuro lejano, sino lo que está ocurriendo actual. Ahora bien, cada vez que lo hago, entienden que me voy por la tangente y que lo que estoy buscando es una excusa para no abordar la realidad de los temas que tenemos por delante. Qué bueno que eres tú que me lo has planteado, porque el mismo día que se depositó en el Congreso Nacional el proyecto de reforma laboral, Elon Musk presentó la versión más actualizada del robot Optimus, un humanoide
que hace prácticamente todas las cosas que hace un ser humano y que ya en los próximos 2 años estará en producción masiva y en venta regular. ¿Por qué quiero decir eso? Porque la visión que tenemos hacia el futuro no puede ignorar cambios que se están dando y que se están dando de manera acelerada. Lo que muchas veces ha ocurrido en algunos países es que si la normativa y la regulación no va a la velocidad de los cambios, pues ya el mercado y las condiciones reales, pragmáticas de la sociedad, pues adaptan sus actuaciones a lo que por ahí tiene. Nosotros ya la inteligencia artificial, la realidad virtual, la automatización, es parte de nuestras vidas. Cuando en algunas discusiones para la reforma del Código Laboral hablábamos de la tercerización y hablábamos con los amigos sindicalistas y decían, bueno, es que una empresa no puede tercerizar funciones que son intrínsecas de su operación. Bueno, pero ponme un ejemplo. No, un banco no puede tercerizar un cajero, o sea, contratar una empresa que le provea los cajeros. Digo, mira qué interesante, porque mientras estamos teniendo esta discusión en República Dominicana en el año 2024, lo que está ocurriendo es que los bancos, ya sus sucursales son prácticamente virtuales. Aquí hay bancos a los que tú vas y haces todas tus operaciones sin ver a una persona. O puedes hacer tus servicios en línea. Entonces, si esas son las tendencias actuales, pensemos en qué tenemos que hacer para superar esos retos. ¿En qué es que estamos formando? ¿Dónde es que está la educación de la República Dominicana? ¿Cuáles son los talentos y los perfiles que estamos formando para que puedan tener oportunidades ante la pérdida de puestos de empleo, generación de otros empleos que pueden venir? Entonces, yo creo que es un tema interesantísimo, no solamente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de desarrollo, y ojalá podamos seguirlo colocando en el tope de la agenda. Y una cosa que, César, con eso, el empresariado, ustedes a nivel particular, ¿han estudiado los fenómenos generacionales? De que hay sectores que son más consagrados al trabajo, más tradicionales, hay otros que son más virtuales, o sea, eso es una realidad también que impacta, porque cuando tú tienes un jovencito de una generación Z, por ejemplo, que no quiere tener un horario fijo o que por cualquier cosa te puede decir que se va a ausentar y entiende que es correcto y que te lo puede decir y que no pasa nada, o muchas otras situaciones que se dan. De hecho, vi una serie, un bite de una serie que se llama Jenny la Millennial, algo así, que también presentaba algunas cosas que creo que no corresponden a la generación millennial, pero como que generacionalmente hay un chip para cada sector en el área laboral. ¿A ustedes les afecta eso o lo han estudiado? Mira, con los datos publicados por el Censo de la República Dominicana el año pasado, nos dimos cuenta o reafirmamos que la mayor parte de la población dominicana es joven. A otros países no le está pasando eso. Sí. En otros países nos encontramos con que ya la población se va poniendo vieja, inclusive el Estado tiene que asumir roles de incentivo para que pueda puedan tener hijos, para que la familia pueda reproducirse. Pero aquí está una población joven, esta es una población mayoritariamente menores de 35, menores de 40 años. Por eso todo lo que estamos hablando aquí ahora no es solamente el impacto que va a tener mañana. Nosotros tenemos que pensar en los próximos 30 años de la República Dominicana. Y efectivamente, Loreni, hay tendencias conductuales que tienen que ser tomadas en cuenta. Por ejemplo, yo les hablaba hace un momentito de la rotación. Eso no era así. Antes, las personas se acomodaban más en sus puestos de trabajo, el cambio le daba trabajo. Pero ahora la rotación es mayor, ya sea por la inquietud, la ansiedad de buscar cosas nuevas o por las oportunidades que se van produciendo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo se produce? Mira, aquí hay empresas que no todo es un escritorio o un saco. No, aquí hay empresas en que el ambiente laboral, sobre todo en temas de tecnología, zona franca, tú entras y tú crees que tú estás en una sala de juego, por ahí se está produciendo y mucho. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta y precisamente aferrado a eso es que estamos viendo cómo podemos reconstruir esa República Dominicana del futuro. Mira, sí, antes de hacer la pregunta, simplemente resaltar, como tú tocabas el tema de Optimus, que la gente vea algunas cosas lejos y cara y locas, pero Optimus dijo Elon Musk que va a estar entre los 20 y los 30 mil dólares. Sí. Es decir, la capacidad de ser asequible es muy alta y lo veremos haciendo todas esas acciones peligrosas y repetitivas en el día a día. Yo te voy a sumar a eso, y se lo he dicho a los muchachos, en el área mía, por ejemplo, ya hay cámaras que tú no tienes que tener ningún camarógrafo. No solamente que tú la colocas y ellas te siguen y te dirigen, sino que también hay programas de edición que te sacan unas ediciones
a nivel cinematográfico. O sea, y eso en poco tiempo va a ser cada vez más frecuente, más constante, y esa es una cantidad también de empleo. Y no te quiero decir en otra área, porque en la agricultura y en la organización, tuviste cómo Amazon está organizando. Pero sin ser alarmistas, la propia Organización Internacional del Trabajo lo que ha visto es que en estas nuevas tendencias no es que solo se perderán puestos de empleo, no, eso sería bastante caótico. Es que se están generando nuevas oportunidades. Sí. Pero para aprovechar esas nuevas Tiene que oportunidades conocer. tenemos Tiene que que conocerla. invertir en la formación del Entonces, talento. César, yo decía algo analizando un tema esta mañana. Y tengo como que hacer esa retrospectiva. Mira, nosotros tuvimos una juramentación del presidente inicial con muchos bombos y platillos que modificamos y llevamos la juramentación al Teatro Nacional. Y una semana luego, posterior, nos comienzan a hablar del tema de reforma fiscal, lo que quiere decir que el gobierno no tiene todos los recursos que necesita y por eso tiene que generar algún tipo de modificación. Pero inmediatamente esto no ocurrió. Ahí el gobierno tenía la oportunidad de contar una historia porque tuvo que sacar la reforma y un presupuesto que estaba en Congreso, hubo que tener modificaciones, modificar ese presupuesto del que se tenía pensado la reforma y llevarlo nuevamente al concepto prácticamente normal. Pero cuando vemos ese ejercicio presupuestario que se realizó, sigue siendo un ejercicio con un alto grado de gasto corriente, sigue siendo un ejercicio con un bajo grado de gasto de capital. Estamos hablando del más bajo en los últimos 73 años, alrededor del 2.24, entendiendo que se pudiera ejecutar todo, que no se está, en ningún año se ha podido ejecutar esas cantidades. Entonces, luego de eso también vienen y nos dice el gobierno que va a subir el tema de las pensiones solidarias que da. Entonces, parecería que el gobierno que nos contó la historia de la reforma fiscal y de la falta de recursos es un gobierno diferente al que tiene un gasto corriente alto, elevado y lo mantiene. ¿Qué ve o dar la versión de la empresa privada de cara a este gasto corriente y sobre las diferentes historias que no parecería la misma en un espacio y en otro? Mira, yo vuelvo al tema de que hay realidades y quizás podemos quitarlo del color del partido de turno, porque es algo que si tú ruedas hacia atrás en nuestra historia reciente, en todos los gobiernos lo han venido enfrentando. Y es que mientras tú gastes más de lo que te ingresa, tú vas a seguir acumulando un déficit. Si tú tienes un déficit, tú vas a tener que recurrir a financiamiento o a hacer recortes en las áreas no sensibles. Y si a eso tú le sumas que el gobierno arrastra una deuda desde el año 2003, 2004, con el propio Banco Central al momento de intervenir en la crisis financiera en la República Dominicana, el déficit cuasi fiscal, la integración del déficit total de la República Dominicana es alrededor de un 5% del Producto Interno Bruto, lo cual es bastante alto. Entonces aquí vienen dos temas que, por eso el calificativo que he utilizado es de responsabilidad. Un primer hecho de responsabilidad es asumir el tema fiscal y plantearlo. No es un tema sexy, no es un tema políticamente agradable. Es un tema que toca intereses, que toca sensibilidades desde las empresas y sus sectores hasta el bolsillo del ciudadano dominicano. Entonces, el asumir el tema y plantear una discusión, entiendo que es algo responsable. El entender, y ahí también una decisión difícil, entender que las condiciones no estaban dadas, quizás por lo que mencionó Lorena, y a lo mejor esa no era el modelo de reforma que aplicaba en la República Dominicana, a lo mejor la comunicación pudo haber sido mejor, a lo mejor el lograr acuerdos con los actores políticos, con los actores sociales, previo a un anuncio pudo haber ocurrido, cualquier razón, pero el tener la responsabilidad de decir, mira, las condiciones no están dadas, yo retiro este proyecto. Si nos ponemos en los pantalones del presidente, no es una decisión fácil. Y ahí, y escúchame que vuelva a irme a qué pasa en la región. Nosotros hemos visto presidentes de otros países que están tan seguros de que esas reformas eran posibles que le han costado el puesto. Es el caso de Colombia, donde el presidente Duque entendía que podía pasar su reforma fiscal y duró 2 meses, Colombia cogió fuego y luego vino un cambio político bastante agresivo. Presidentes como Chile, México, que vinieron con el discurso de la reforma y vamos a hacerla, no pudieron hacerla.
hacer este tipo de reformas en un momento post pandemia y con el nivel de comunicación y de agitación social no es fácil. Quizás Argentina, y se están viendo los primeros resultados, pero no querramos vernos en el caso de Argentina, que tocó fondo para tener que hacer cosas tan drásticas como las que están haciendo. Yo creo que hubo responsabilidad al plantear la discusión, responsabilidad y humildad al entender de que las condiciones no estaban dadas, y todo lo que tú has mencionado debe ser parte de la discusión, porque de lo contrario, lo que no se hizo ahora, en el momento que haya que hacerlo, posiblemente las condiciones sean más adversas. Y yo te quiero decir, César, que hay algo que a mí me genera mucha duda con relación al gobierno y a la economía, que es quien traza la política pública en general. En varias ocasiones, en los primeros 4 años del presidente Abinader, se anunciaron decretos y programas de austeridad. Yo estoy completamente en contra de la austeridad de parte del gobierno. Yo no soy economista, pero cuando el gobierno restringe, el empresario restringe, la gente no puede salir a consumir, el dinero no circula y las pequeñas economías tampoco. De alguna forma, todos los sectores se quedan anegados, se quedan rezagados. Entonces, cuando tú cierras todo, en vez de una inversión correcta del gasto, una inversión adecuada del gasto, que vaya donde tiene que dinamizar la economía, si tú cierras todo, nadie se mueve. Entonces, no hay forma de que la economía fluya, de que se dinamice si el dinero lo guardamos. Y se habla de austeridad para hacer eventos. Imagínate tú, te lo pongo en el caso mío, lo mío es hacer eventos. Si tú dices no se va a hacer eventos, yo dejo de pagarle a mi personal. Pero si es que en viaje, pues la agencia de viaje no va a poder hacer. Y así hay un ecosistema de empresas que se ven afectadas cuando se habla de austeridad. Y al gobierno le gusta mucho decir eso, sin embargo en la práctica no es. Se habló de que se iba a restringir la nómina pública y que no se iban a contratar más personas. Y eso no ha sido posible jamás. Se ha hablado de austeridad, pero se hace austeridad para algunas decisiones, pero para otras no. Sin embargo, en el sentido y en el imaginario de muchos empresarios, no hay dinero y no se puede mover. Mira, Loreni, cuando Elías hace un momentito hacía la diferenciación entre el gasto corriente y el gasto de capital, esto muchas veces se habla y a lo mejor la gente no entiende por dónde va el asunto. Nosotros en ningún momento hemos dicho que se limite el gasto. Nosotros estamos diciendo, vamos a racionalizar el gasto y hacerlo más efectivo. ¿Por qué? Tú tienes el gasto corriente, que es el costo de tu operación. Es cuánto tú estás pagando de nómina, cuánto tú estás pagando de los servicios básicos, cuánto te cuesta a ti operar. Y luego tú tienes el gasto de capital, que es el que tú inviertes, el que te permite hacer obras, el que te permite hacer carreteras, puentes, lo que se necesita. Si tu gasto corriente, como ha ocurrido en la República Dominicana, aumenta significativamente, sobre todo después de la pandemia, y eso va a costa de que el gasto de capital se reduzca, entonces tú tienes limitaciones. Hay discusiones que quizás no son correctas, pero hay que tenerlas. Por ejemplo, muchas veces se dice, hay que reducir el sueldo de los funcionarios públicos. Mira, yo creo que los funcionarios públicos deben ganar igual o más que lo que gana alguien en el sector privado, pero para garantizar las condiciones de estabilidad y de ingresos, tú tienes que racionalizar ese gasto. Quizás lo que tú tienes ahora 10 gente haciendo, lo podría hacer una y tú mejorarle las condiciones de esas personas. A veces se critica al servidor público cuando debe reconocérsele lo que aporta en un ambiente de inestabilidad, porque vivimos en un país todavía que en un cambio de gobierno la mayoría de los puestos públicos están ahí sobre la mesa y pueden perderse. No hay una continuidad de la carrera como tal. No, y son cargos políticos la mayoría. Y de verdad son héroes. El que le dedica su tiempo al servicio público en muchas instituciones y en adición lo hace con decoro, lo hace con transparencia, lo hace con compromiso, lo que tiene que ser reconocido. Pero tener esa discusión debe llevarnos a un escenario suficientemente objetivo y pasar el momento. Y yo creo que sí, que no es un tema de recortar el gasto como tal, pero de hacer un uso eficiente de los recursos que nunca serán suficientes para satisfacer las necesidades. Hay otro tema que se ha satanizado, el tema de las alianzas público-privadas. Los recursos públicos nunca serán suficientes para atender las necesidades de la población. Si tú no logras en un marco normativo rígido, robusto, transparente, movilizar recursos privados para atender necesidades de la colectividad, nunca vas a poder hacer las cosas que hay. Entonces, que sigamos impulsando este tipo de alianzas, que se cumpla la ley, que sean procesos transparentes, también puede colaborar a que tengamos algún nivel de avance.
Claro que sí, interesante esto. Bueno, nosotros le hemos sacado el jugo hoy a César. Aprovechándolo, que como viene una vez al año. Viene nuevecita. Sí. Y más que era su primer programa del año. Agradecer a César Argán, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP, por haber estado con nosotros y haber tocado esta gran amalgama de temas que le hemos traído en el día de hoy. Gracias, César. Esperamos dentro de las posibilidades y de su tiempo tenerlo con mucha mayor frecuencia en este espacio. Y a ustedes, no se muevan, que seguimos con más de su espacio a primera hora. Volvemos en breve con más contenido emocionante en A Primera Hora.